y que pues de alguna manera se generaron o se presentó esta separación. La gente veía como inalcanzable, ¿no?, acceder a las personas que administran o imparten justicia. Ahora yo creo que pues mi punto central es eso, volvernos cercanos, trabajar en equipo, acercarnos también a las barras, a los colegios. Hay presiones, hay líneas para los jueces para que resuelvan de una manera determinada. ¿Esto en qué se traduce? Efectivamente, ya lo hablamos, fenómenos estructurales como la corrupción, el derecho selectivo que solamente es a las personas privilegiadas, el tráfico de influencias que existen dentro de los juzgados y de los tribunales. No podemos evitar saber que esto es una realidad que pasa. Espera, que responda también este Poder Judicial y este cambio a las expectativas de la ciudadanía. Esto es lo principal que debemos trabajar y el principal reto que quienes lleguemos a estos cargos, en cualquiera de los que estemos aspirando, logremos, porque eso será lo que nos legitime con la sociedad y lo que haga que ésta se acerque a nosotros. De lo contrario, esta reforma tenderá a fracasar. Gracias. Vamos a tener un tribunal de puertas abiertas en donde ni siquiera sea necesario pues agendar una cita con antelación con la persona magistrada. El día que te presentes, que sepas que tu magistrada de materias penal y de trabajo va a estar ahí en el tribunal resolviendo los asuntos, escuchándote de forma directa, siendo transparente en los procesos. Con la presencia de ambas partes podemos comentar e igualmente hacer uso de los métodos alternos de solución de controversias. ¿Cómo están? Buenas tardes todos. Sean bienvenidos a este nuestro último conversatorio de jueces y magistrados para las elecciones de este próximo 1 de junio. Es un placer para mí, a nombre de la OMCA, darles la bienvenida y sin más, le doy la palabra a nuestra presidenta Cristina Vizcaíno Díaz para que dé la apertura de este último conservatorio. Gracias, presidenta. Gracias, Miriam. Doy la bienvenida a los asistentes a este último conversatorio denominado Ética Judicial y Responsabilidad Social que organiza la Orden Mexicana Colegio de la Abogacía. Comento que el objetivo de este ejercicio es que a través de nuestro colegio, siguiendo las reglas establecidas por el Instituto Nacional Electoral, nuestra membresía y la sociedad en general conozca los perfiles, trayectoria y propuestas de las personas candidatas que participan en nuestros eventos y que han decidido contender para puestos de magistradas, magistrados, jueces y jueces del Poder Judicial de la Federación y de la Ciudad de México. En esta ocasión, la temática del conversatorio propone a nuestros invitados hablar sobre el compromiso social de los juzgadores y su desempeño ético en la labor que desempeñarán de ser elegidos. Labor que sin lugar a duda tendrá un impacto directo en la justicia y en el desarrollo del país. Antes de dar el uso de la palabra a la coordinadora y moderadores del evento, quiero dejar para unas preguntas para quienes nos acompañan, que son preguntas de interés y de inquietud para toda la sociedad. ¿Qué sucederá una vez que obtengan los resultados en la contienda electoral y lleguen a obtener el puesto por el cual están contendiendo? ¿Cómo propondrían lograr una legitimación de las y los juzgadores en este país en virtud de que el ambiente que se vive actualmente en el país es un ambiente de falta de credibilidad para los poderes judiciales y para la justicia? En caso de ser elegidos, creo que a la membresía y a la sociedad nos gustaría saber cuál sería su compromiso con el principio de independencia judicial, con los justiciables y nuestro país. Sin más, doy el uso de la palabra a la moderadora, a los moderadores, para que continúen con el evento. Gracias. Muchas gracias, presidenta. Pues el día de hoy es un placer. Nos acompaña el consejero nacional de la ONCA, Carlos Ramón, las licenciadas Isis Anel Torres Moreno y Jessica Monroy Servín.
Ellas forman parte de la OMCA como jóvenes abogados y estarán moderando este excelente conversatorio. Que sea todo un éxito e iniciamos. Gracias a todos por acompañarnos. Bienvenidos. Sí, ¿me escuchan? Buenas tardes, Carlos Campos. Bueno, aquí pues continuando con la orden del día, pasamos a la primera sección de la presentación, trayectoria y propuestas. Cada persona candidata contará con un tiempo de 2 minutos para exponer su perfil profesional, experiencia relevante y principales propuestas. El orden establecido, consejera Miriam Constantino, ¿cuál es para que inicie una de las primeras candidatas para efectos de ese primer orden del día, de la primera sección? Gracias. Si les parece, nos vamos a ir en este orden. Iniciarían las candidatas María Elena Lugo y nos seguiríamos también con los siguientes 2 minutos de Amarande. Adelante. Bueno, muchísimas gracias a la OMCA, a su presidenta, a sus consejeros, consejeras. La invitación de hoy, de verdad, sirve muchísimo, impulsa que la gente conozca las propuestas, a las candidatas, a los candidatos, pues que estamos, ¿no? Pues a participar en esta próxima elección, que es de suma trascendencia. Comentarles mi trayectoria, pues data de más de 20 años, parte en el Poder Judicial local, en área jurisdiccional y también en área administrativa. Después estuve en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y pues ahora actualmente me encuentro en la Secretaría de Cultura del Gobierno de México en el área jurídica. Y pues también comentarles que pues tengo varios títulos académicos, he dado clase, ¿no? En escuelas de derecho, he asistido también pues a dar sin fin de conferencias, he participado coordinando algunos libros, he escrito en algunas revistas. Y bueno, mi principal propuesta, y un poco comentaba antes de iniciar, es, y creo que es fundamental, tener un acercamiento con la población, con la gente. Creo que uno de los temas fundamentales y que fue que justo se da la reforma en materia judicial es esa distancia, ese alejamiento que existe y que pues de alguna manera se generaron o se presentó esta separación. La gente veía como inalcanzable, ¿no?, acceder a las personas que administran o imparten justicia. Ahora yo creo que pues mi punto central es eso, volvernos cercanos, trabajar en equipo, acercarnos también a las barras, a los colegios. Por eso yo celebro mucho que la OMCA haga estos acercamientos, porque pues creo que ha sido la única, si no es que de verdad, como dice, lo afirmo, fue la única que abrió las puertas a las candidatas, a los candidatos. ¿Y eso qué hace? Pues que haya pluralidad, porque también las barras nos van a ayudar a construir. Si no, es como si nos pusiéramos unas vendas, ¿no? Como lo establece ahora la imagen que siempre es tradicional, ¿no? De la justicia que está pues con la mirada tapada. Yo creo que ya es momento de cambiar. Hay que tener apertura, también acercarnos a las barras y los colegios, a ustedes, porque ustedes son los que acceden todos los días a las instancias judiciales y pues también saber las necesidades de la gente que acude. Muchas gracias. Adelante, la siguiente candidata, por favor. Gracias. Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes, disculpen aquí las molestias técnicas. Yo me llamo Anishuareli Amarande Riojas Orozco y soy abogada penalista desde hace más de una década, egresada de la Universidad Panamericana. Cuento con una maestría en Gobierno y Políticas Públicas que hice justamente, pues porque siempre he tenido esta vocación de servicio. Siempre he soñado con poder servirle a mi país, servirle a la gente, y por eso comencé también mi preparación como jurista. Para mí siempre el enfoque que ha llevado mi vida ha sido el combate a la corrupción, sobre todo, y la protección a las víctimas de violencia, sobre todo a las mujeres que hemos sido víctimas de violencia sexual, psicológica, económica. Creo que es fundamental que una persona que busca servir a su país tenga en cuenta que no basta solamente con la preparación
académica, sino también con la preparación, capacidad que tiene uno de ser empático con la gente, de que le importe realmente qué es lo que pasa a su alrededor y siempre tener una visión ética en todo lo que uno hace. Yo participo como consejera nacional de esta maravillosa barra de abogados, es la Orden Mexicana Colegio de la Abogacía, y estoy muy feliz de participar en la Comisión de Jóvenes. De igual manera, participo en la red Igna Ochoa, que se encarga de la protección de los derechos fundamentales de las personas, todas las mujeres víctimas de algún delito, y también el combate constante a la corrupción. Es por eso que ahora ustedes, abogados, y mostrarles mi perfil, porque a mí realmente me interesa la transformación. Brillantes personas, eso no me queda duda. Sin embargo, creo que ese poder judicial realmente le faltó eh, estar en cercanía con las personas. Le faltó a lo mejor ayudar a las personas. De forma muy breve y de acuerdo a la pregunta, yo les puedo decir que dos de mis propuestas más importantes, con independencia de otras que también tengo, es la primera y es fundamental, que es de acuerdo al artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el combate a la corrupción. Esto quiere decir que nosotros, de acuerdo a ese artículo, todas las personas estamos obligadas a denunciar, pero a mí me parece que mucho más estamos obligados los que quieren y los que son servidores públicos. Y es por eso que yo, en cumplimiento de ese artículo y de la Constitución, y Querida también como Amarante, parte de la sociedad mexicana. Interrumpamos, concluyó el tiempo. Discúlpanos. Disculpen. Bueno, ya retomaré las propuestas, pero sí, el combate a la corrupción y a los privilegios y al derecho selectivo. Disculpen. Ok, bueno, muchas gracias a las candidatas. Debido al tiempo, vamos a pasar ahorita con las preguntas con Elena y Amarande, y una vez terminando, pasamos con las otras dos candidatas. Bueno, les explico. Damos paso a nuestra segunda sección, que se denomina ronda de preguntas. Las candidatas, hago de su conocimiento a ustedes candidatas, que se les van a formular 3 preguntas y cada participante va a disponer de 3 minutos para responderlas. Doy uso de la voz a Jessie. Adelante. Hola, la primera pregunta es, desde una mirada ética y vocacional, ¿cuál es su principal motivación para formar parte del Poder Judicial? ¿Y cómo se refleja esa motivación en su forma de impartir justicia? Le damos el uso de la voz a María Elena Lugo. Muchas gracias. La verdad, excelentes preguntas. Me parece que, como se anunciaba al principio de esta sesión, es importante, ¿no?, saber cómo vamos a legitimarnos, sobre todo, porque, como lo mencionaba la presidenta Cristina, pues estamos viviendo un momento donde la gente, pues, sigue haciendo como este rechazo a la reforma, hay un sinfín de desinformación, y pues también es importante, pues, rescatar lo importante y no estarnos oponiendo a esta transformación, sino empujarla y pues más bien construirla. La mirada ética y pues, vocacional para formar parte del Poder Judicial, un poco lo mencionaba pues en mi trayectoria por el Poder Judicial local, estando en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ahora aquí en la pues, Secretaría de Cultura, justo vemos, y creo que ha sido un eje, y lo mencionaba también la otra candidata, en el sentido de que hay esta distancia con la gente. Vemos también la forma en que se siguen emitiendo sentencias, que a veces pues parecen tratados, ¿no?, de derecho, y donde a veces las o los juzgadores pues impregnan ahí sus teorías jurídicas, hacen unos trabajos excelentes, y eso no, qué barbaridad, qué investigación. Lo cierto es que eso no se ve reflejado, la gente sigue sin entender pues qué pasó, cuál fue el resultado. Tenemos que ser mucho más sensibles. Mi idea y mi perfil es hacernos más cercanos a la gente, saber que lo que vamos a decir pues le llegue, la gente lo comprenda. Ya dejemos el tema doctrinal y el tema de tratados para cuando hagamos nosotros investigaciones,
pues a nivel personal o cuando impartamos cátedra o cuando estemos, ¿no? En las barras con ustedes, haciendo estas reflexiones jurídicas. Pero lo cierto que en tema de impartición de justicia sí tenemos que tener este acercamiento, no solamente con la población en general, sino con estos grupos prioritarios que cada vez han sido, pues, ¿no? Aislados. Entonces, por ejemplo, con las personas con discapacidad, no solamente la discapacidad visible, sino también aquellas que no se ven, porque pues también tenemos que hacerlos partícipes. Ello, pues en atención a los tratados que hay, que ahora pues ya no tenemos que hacer todo el tema de la interdicción, nos tenemos que acercar a ellos, a las personas que pertenecen a una comunidad indígena, los afromexicanos, tenemos que tener esta sensibilidad, ya no volvernos juzgadores o juzgadoras de escritorio, sino pues también tener ese acercamiento. Insisto, creo que es importante conocer, no solamente leer, ¿no? Desde nuestros despachos, de nuestros escritorios, sino hacer este acercamiento. A mí me parece que eso es uno de los puntos importantes y eso es lo que yo pretendo en caso de ser electa y pues tener ya un puesto, ¿no? Como jueza de distrito en materia administrativa, pues tener este acercamiento, que mis resoluciones sean realmente recibidas. Ya sé que nunca puede decir a uno, ¿no? Salir feliz o contento, pero lo cierto es que se sientan satisfechos, satisfechas de que lograron obtener justicia y sobre todo claridad y acceso a la misma. Gracias. Muchas gracias, María Elena. Muy apreciable tu participación. Bueno, en segundo plano pasamos con Amarande Riojas. Ok, bueno, voy a hablar. Muchas gracias. Pues mi principal motivación para formar parte de este poder judicial es mi convicción profunda de la justicia y que esta debe ser un instrumento real y auténtico de transformación social. Yo desde mi experiencia combatiendo la corrupción, tanto los ministerios públicos como algunas autoridades judiciales, he entendido que la legalidad sin ética pierde todo el sentido y que si un juez solo es un técnico en el derecho y no un garante de la dignidad humana, pues realmente se va a perder ese compromiso real y vocacional con la gente, con la justicia. Yo, si llego a ser jueza de distrito en materia penal, me conduciré con integridad, asegurando que justamente este proceso penal no sea un instrumento de abuso, no sea un instrumento de corrupción, sino de búsqueda constante y continua de la verdad. Y obviamente impartiré justicia con perspectiva humana, protegiendo los derechos fundamentales, siempre con firmeza y dureza contra cualquier acto de corrupción que exista en mi juzgado. Y número dos es que, y si aún me queda tiempo, es que haré informes mensuales con la ciudadanía, porque siento que necesita la ciudadanía saber cómo proteger sus derechos fundamentales, y esto es parte de lo que me faltó decir en mi primera intervención de mis propuestas, porque creo que nuestros justiciables merecen saber cómo presentar un amparo indirecto, qué es una denuncia, cómo denunciarme a mí el día de mañana ante un tribunal de disciplina a nivel federal o en su caso local, porque tenemos candidatas que también aquí están aspirando a ese cargo. Y creo que es fundamental de verdad que tengamos una cultura jurídica en la sociedad, así como hay una cultura en la medicina y en otras cosas. Esa sería como mi respuesta. Si hablé muy rápido, perdón, pero es que quería alcanzar a decirlo todo. Muchas gracias a nuestras dos candidatas. Es muy apreciable su intervención. En este momento le doy el uso de la voz a Isis Danel para que siga con el siguiente cuestionamiento. Gracias. Pasamos con el segundo cuestionamiento, que es el siguiente. En su opinión, ¿qué prácticas internas dentro del propio Poder Judicial podrían estar limitando la libertad decisional de los jueces? ¿Cómo deberían abordarse? A continuación, Elena, por favor. Muchas gracias. Pues las prácticas internas, ¿no? Un poco igual haciendo esta reflexión de lo que ha pasado, es justo la mala información. El que el Poder Judicial tradicionalmente pues, se ha vuelto como conservador o era conservador. Era muy difícil este acceso, ¿no? Poco a poco se ha ido abriendo y ahora pues creo que esta reforma judicial vino a hacer catarsis donde tenemos que hacer, ¿no? O sea, no solamente hablar de gobiernos abiertos, sino también hablar de justicia abierta. Un poco también lo mencionaba la candidata Amaranta, el de ser transparentes,
sé que tenemos que cuidar pues todo el tema de datos personales, el tema pues, ¿no? Pues ahora sí que de estos datos sensibles. Pero lo cierto es que sí tenemos que tener mucho mayor transparencia y también pues creo que un punto importante es el tema de los medios de comunicación, porque pues se debe también tener pues una apertura a hablar con ellos, porque pues a veces en vez de ayudar, pues desinforman a la gente. O sea, no hay, creo, o más bien deben de capacitarse también las personas comunicadoras, porque distorsionan, ¿no? Así como se hizo una campaña muy importante para el tema de hablar con lenguaje incluyente, evitar imágenes, ¿no? Sobre mujeres que han sufrido violencia, que antes era muy común. Creo que también nosotros como Poder Judicial tenemos que hacer esa reflexión con las personas comunicadoras, porque de verdad, a veces en vez de apoyar o hacer más transparente, pues hacen, ¿no? Levantamientos con la gente. ¿En qué sentido voy? Pues es que si no se resolvió de tal cual forma o porque no se decidió esto, hacen escarnios de la persona que imparte justicia. Y lo cierto es que a veces no depende netamente de la persona que imparte justicia. Hay una fiscalía, hay un tema probatorio, en fin, hay una serie de requisitos y también ser transparente en cómo se lleva a cabo un proceso de carácter judicial, pues no es lineal, ¿verdad? No lo podemos medir. Va a durar siempre un año porque pues también hay recursos intermedios, hay situaciones y creo que eso también se tiene que hacer un acercamiento pues con toda la prensa, porque también ellos han hecho pues que la gente, ¿no? También tenga cierto recelo, cierto rechazo hacia quien imparte justicia. Pues también tenemos que transformar, que ahora se vea con otra mirada y creo que va muy de la mano con el tema de la legitimación. Insisto, tenemos que hacer estas nuevas alianzas, estos nuevos encuentros, trabajar en equipo y no vernos como enemigos o enemigas, sino más bien trabajar por posicionar el tema de la impartición de justicia, que conozcan quién está atrás de estas sentencias que se firman. Por eso insisto, y no crean que es que yo esté, ¿no?, echándole flores al OMCA y a su presidenta, a la doctora Cristina, sino en el sentido de acerquémonos. Gracias, ya me está diciendo. Sí, Gracias. sí, gracias. Continuamos con Anne Schwarelli. Adelante. Ay, gracias. Nadie me dice pero bueno. Existen, ¿qué prácticas internas me parece que existen en el Poder Judicial, sin pecar de que conozco de más, porque realmente no, siempre he estado por fuera, pero lo he notado, y es que hay presiones, hay líneas para los jueces para que resuelvan de una manera determinada. ¿Esto en qué se traduce? Efectivamente, ya lo hablamos, fenómenos estructurales como la corrupción, el derecho selectivo que solamente es a las personas privilegiadas, el tráfico de influencias que existen dentro de los juzgados y de los tribunales. No podemos evitar saber que esto es una realidad que pasa. Y justamente a veces pasa o en la parte de abajo con los que son auxiliares, secretarios, que llegan por ahí esas líneas de corrupción, o pasa inclusive que aunque estas personas sean éticas y tengan una visión clara de justicia, sus jefes corruptos, sus jueces corruptos se venden al mejor postor y terminan siendo criterios jurisdiccionales que realmente, en vez de apoyar a los que realmente y dar justicia como dice el piano, dar a cada quien lo que corresponde, pues realmente no lo hacen y realmente resuelven a favor de una línea política, de una línea económica, de algún tema que realmente está disfrazado, ¿no? Y se traduce en corrupción, perdón. Y otra de las cosas que es fatal, pues yo creo que también es que nos enfrentamos a que no hay medidas firmes en los juzgados, no había este órgano poderoso que estamos buscando que haya, llamado Tribunal de Disciplina hoy, que esperemos que así funcione, y había un consejo de la judicatura que a jueces que estaban acusados de abuso sexual, que estaban acusados de romper sillas, se les ponía una queja y le decían, oye, pues paga la silla y listo, ¿no? Oye, no, o sea, ahí se nota que esta persona, si es una mala persona, si tiene actitudes violentas, arrogantes, pues entonces, ¿cómo va a poder ser un buen juzgador? Yo sí considero que una persona que es mala, que no tiene un comportamiento ético, no van a hacer sus resoluciones adecuadas, por más brillante que sea esta persona y por más años que lleve en el Poder Judicial. Tenemos que basar los criterios judiciales, ante todo, en una decisión ética, garantizando a la sociedad
que efectivamente se respeten sus derechos fundamentales, que los que imparten justicia sean personas íntegras y sin miedo, porque están sirviendo a la gente. Si tienen miedo, si hay presiones, entonces, perdón, pero entonces renuncien. O sea, no digo que pongan en riesgo su vida, pero ser servidor público implica que tu vida va a estar en riesgo, implica que estás sacrificando muchas cosas, pero ¿por qué? Por el privilegio de trascender en la vida de los demás, de representar la justicia en México, de ser ético y moral. Esa es mi opinión en este tema. Hay otros muchos temas que influyen en la independencia judicial, pero a mí me parece que este es fundamental y lo tenemos que combatir todos los que lleguemos a ser jueces, magistrados o ministros. Bueno, perfecto. Vamos a la tercera pregunta, tercera y última en esta, para nuestras dos candidatas. Sería finalmente, ¿cómo cree usted que se puede fortalecer la relación entre el Poder Judicial y la ciudadanía sin comprometer la autonomía y la imparcialidad judicial? Vamos con nuestra primera candidata, María Elena Lugo del Castillo, por favor. Adelante. Muchas gracias. Pues a través de nuestras sentencias, insisto mucho, la y el juzgador hablan por sus resoluciones. No hay otra forma de legitimarnos, de acercarnos a la ciudadanía, es a través de la emisión de las sentencias. Si una resolución, insisto, puede ser favorable o no, y sé que la persona pues que no le resulte favorable la resolución, pues puede hacer muchas críticas, pero lo cierto es cuando una resolución es clara, transparente, bien fundada, bien realizada, creo que eso aporta muchísimo a que las personas, incluidas hasta las autoridades, pues digan, efectivamente tenía o no tenía razón. Insisto, hay que resolver analizando, utilizando, sé que ahora pues cada vez se vuelve más complicado con todo, pues ahora todos los estándares que se tienen, pero lo cierto es que pues tenemos ya mucho de dónde ahora sí que de cortar, hacernos receptivos para resolver. E insisto, tenemos que dejar un poco el papel y aproximarnos a ver realmente cómo está la situación. Cuando uno va a campo, digo, no porque siempre esté el juzgador en la calle o la juzgadora, pero lo cierto es que no solamente a veces en el papel se puede plasmar todo ello, creo que existen los elementos que ahora se tienen para ampliar, o sea, la y el juzgador puede hacerse llegar de muchas pruebas y es importante verlo, porque a veces uno, pues digo yo, en el paso que tuve, las distintas áreas ahí en el Poder Judicial, igual en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ahora, pues uno cuando va a los lugares o lo percibe con los sentidos, es muy diferente a lo que se puede ver en papel. Entonces, ahí yo creo que eso es importante, pero insisto mucho, la forma en que podemos hacer cambiar a la gente, legitimar todo este proceso, es a través de nuestras sentencias. Que vean efectivamente este cambio que se ha dado, que la reforma en materia judicial es cercana, o sea, hacerles conocedoras, conocedores de que esta transformación fue para mejorar. Gracias. Adelante. Muchas gracias, María Elena. Vamos ahora con la siguiente candidata, Marania Riojas, por favor. Adelante. Hola, pues yo creo que, como dice la maestra Lugo, hay que tener muy consciente que hay tasas. A ver, vamos, mi propuesta fundamental y la más importante que tengo para acercar al Poder Judicial con las personas es hacer informes, darnos el tiempo de hacer informes bimestrales, mensuales. Yo sé que hay una carga enorme de trabajo, pero hablar con la gente, mostrarle cuáles son nuestros criterios judiciales, rendirle cuenta directa en foros abiertos a la gente, grabar consejos de cómo hacer un amparo indirecto, de cómo hacer un amparo directo, de cómo presentar una demanda, de cómo presentar una denuncia, de cómo denunciar a un servidor público, llámese policía de investigación en la unidad de asuntos internos, llámese MP en la unidad de asuntos internos, llámese juez, ya no en un consejo de la judicatura, sino en un tribunal de disciplina. Creo que tenemos que visualizar que la gente necesita conocer a sus jueces, sentirse identificada con sus criterios judiciales, entender por qué resuelven de una manera determinada, por qué tienen que dejar en libertad a una persona que a todas luces a lo mejor es un delincuente, pero una carpeta de investigación no se integró correctamente y que tienen que entender que se va a tener que ir
porque no hay los datos suficientes de prueba o las pruebas, en su caso, en el juicio oral, para comprobar la existencia de un delito. Y que tampoco solo podemos jugar con las corazonadas y hay, porque yo creo que es malo, pues ya es malo, porque creo que es bueno, y no lo voy a sentenciar o sí lo voy a sentenciar. Y número dos, también tenemos que exhibir a las autoridades corruptas. A mí me gustaría mucho también que las personas que lleguemos a detectar o las denuncias que yo haga desde mi juzgado de los servidores públicos corruptos, llámese jueces particulares, despachos o cualquier sujeto o persona, se evidencie con la ciudadanía. Y también hay un escrutinio social de aquellos que perturban nuestro orden social y destruyen el tejido social por medio de la corrupción. Tenemos que empezar a alzar la voz como sociedad, usar las redes sociales como una herramienta para crear conciencia y cultura. Mañana no vengan coyoteros a manchar la imagen que tienen de los abogados, sino que haya abogados de dignidad y de profesión y de calidad y humanos, éticos, comprometidos con el servicio, sobre todo los que estén, obviamente, teniendo algún cargo público. Esa sería mi respuesta. Muy bien. Bueno, atendiendo a esta situación muy en lo particular, muchas gracias, candidata Marande. Vamos a la tercera sección del mensaje final para que las dos candidatas emitan su mensaje final y de esta manera, basando en su situación que se tienen que retirar, podamos continuar con las siguientes candidatas. De manera muy práctica, a ver, la tercera sección sería: cada candidatura tendrá 1 minuto para dirigir un mensaje libre y directo a la ciudadanía con el propósito de expresar sus reflexiones finales. Tiene 1 minuto, candidata Marilena Lugo, para efectos de emita su mensaje final. Gracias. Pues muchísimas gracias. Agradecer nuevamente a la OMCA, a su presidenta, a la doctora Vizcaíno. Creo que estos ejercicios son muy útiles para que nos conozcan a todas y todos las personas que estamos pues siendo candidatas en este proceso novedoso, ¿no? De elección de personas impartidores de justicia. De verdad, agradecerles y pues no me quedará más que pues invitarlos al voto. Es importante que ustedes asistan, que elijan y que conozcan. Es un momento de cambio y hay que formar parte de ello. Gracias. Muchas gracias, candidata Marilena. Vamos en este caso con la candidata Amarande Riojas, por favor, con su mensaje final. Bueno, gracias. Muchas gracias a mi Orden Mexicana Colegio de la Abogacía. Agradezco el foro, agradezco a Miriam Constantino, a Jorge Sánchez, a ti, Carlos, Ramón, a nuestra amada presidenta Cristina, por tirar cultura y ética en los abogados. Es lo más importante y lo más trascendental. Yo soy candidata a jueza penal federal por el distrito 6 electoral que corresponde a Gustavo Amadero y a Azcapotzalco. Por si tienen conocidos o amigos, les puedan pasar mi información. Estoy a la disposición de todas las personas que necesiten un consejo, una ayuda, una asesoría, porque creo que los que aspiramos a servir tenemos que también comprobarle a la gente nuestro interés de servicio, y pase lo que pase en estas elecciones, tenemos que seguir luchando contra la corrupción, contra el derecho selectivo, contra un poder judicial y también un poder ejecutivo que ha sido ajeno y que hay muchas deficiencias en él. Y lo último con lo que cerraría es con mi lema. Sí, es un lema de campaña, pero se ha convertido también en un lema de vida, que es: ama la verdad, ama la justicia, ama México. Soy Amarande Riojas Orozco, me van a encontrar en la boleta amarilla de Azcapotzalco y Gustavo Amadero, y soy la número 11. Muchas gracias a la OMCA por esta invitación. Gracias. Muy bien, candidatas, muchísimas gracias por su participación. Sabemos que se tienen que retirar. El mayor de los éxitos y cierren fuerte la campaña. Muchísimas gracias. Un abrazo a todas. Suerte, éxito. Gracias. Hasta luego. Un fuerte abrazo con todo mi comunidad, a todas. Que Dios me las bendiga y que lleguemos al éxito. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues bueno, continuando con el orden del día, comeback, volvemos a regresar al inicio con nuestras nuevas candidatas nuevamente, para efectos de iniciar nuevamente con la primera sección. En este caso, regresamos nuevamente para escuchar a las otras candidatas que tenemos para esta sesión de hoy.
Y nuevamente, ¿no? Primera sección, presentación, trayectoria y propuestas. Cada persona candidata contará con un tiempo de 2 minutos para exponer su perfil profesional, experiencia relevante y principales propuestas. Adelante, consejera Miriam, para efectos de dotar el orden de las candidatas que van a antecedernos. Gracias. Por favor. Agradecemos a nuestras candidatas esta sororidad y esta paciencia con el tiempo de las otras candidatas. Si les parece bien, daremos el uso de la palabra a la maestra y doctora Elsa Viviana. Adelante, doctora, y continuamos con la doctora Brisa Albores. Pues muy buenas tardes a todos. Agradezco mucho los micrófonos y este espacio. Por cierto, será el último, en el que participaremos porque hoy se cierra el tema, digamos, las fechas para llevar a cabo proselitismo. Y bueno, pues en mi caso platicaré rápidamente que soy maestra en Administración Pública por el INAP con mención honorífica y licenciada en Derecho también por la UNAM, con una especialidad, bueno, dos en el ámbito federal y en el local de preparación para aspirantes al cargo de juez. Tengo 35 años de trayectoria y entre las cosas que quisiera destacar para, digamos, abonar a la experiencia que hay detrás del compromiso que estoy asumiendo, es que fui la primera contralora en la historia del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. Esto me llevó a entrar en contacto con todos los temas de corrupción, anticorrupción más bien, y comenzar los albores del 2005 en la construcción de los temas de transparencia, de acceso a la información, de rendición de cuentas y desde luego todas las cuestiones relacionadas con anticorrupción. Esto motivó que participara en un proceso inédito también por la manera en la que se selecciona a las personas y fui seleccionada para ser comisionada ciudadana de la Ciudad de México en el Instituto de Transparencia. De ahí trabajé en el Tribunal de Justicia Administrativa, he trabajado en el propio INAI, ahora ya desaparecido, y bueno, pues en estos 35 años, 20 de ellos han sido en el ámbito judicial, desde mecanógrafo, actuario o actuaria, secretario de Estudio y Cuenta en diversos órganos jurisdiccionales, particularmente en materia civil y administrativa, y de ahí pues llegué a salas de apelación y tribunales colegiados en diferentes materias, fundamentalmente civil y administrativa. Como verán, y no los quiero aburrir, esta es una amplia trayectoria que también lleva implícitas muchas especializaciones, entre ellas la maestría en Administración Pública, les decía con mención honorífica, y esto me llevó a que me ganara una beca para estudiar en China y me fui a estudiar planeación estratégica. En esta planeación estratégica hice mi tesis en planeación estratégica para poderes judiciales. Conozco desde sus inicios el tema del poder judicial, digamos, no desde sus inicios, desde sus bases más fundamentales a los poderes judiciales hasta llegar ahora pues a querer aspirar a uno de los cargos que conjuga dos cosas. Una, todos los temas de disciplina y control que me encantan y me apasionan y que sentaron las bases, o más bien yo senté las bases de lo que hasta la fecha se lleva como control interno en el propio Poder Judicial de la Ciudad de México. Entre otras cosas, me tocó implementar el sistema electrónico de declaraciones patrimoniales, que hasta la fecha es el que funciona en el mismo poder. Esto, insisto, me llevó a generar también otros mecanismos de evaluación y control para poder implementar seguimiento de las funciones jurisdiccionales desde el punto de vista administrativo. La manita es que ya se acabó el tiempo. Ok. Entonces, esta sería mi presentación y parte de lo que expongo aquí, pues tiene mucho que ver con las propuestas que haré también mención de ellas en el resto de las preguntas. Gracias y nuevamente es un gusto estar aquí. Muchas gracias, candidata. La siguiente candidata, Brisa Albores Medina, por favor. Atendiendo el tiempo, por favor. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Los saludo desde Oaxaca. Soy Brisa Albores Medina y soy candidata a magistrada en materias penal y de trabajo por mi estado, por mi querido estado de Oaxaca. Agradezco a la Orden Mexicana Colegio de la Abogacía, a su presidenta Cristina Vizcaíno y a todas las personas que están moderando esta participación. Es para mí muy importante compartirles cuál es mi trayectoria profesional. Tengo 14 años impartiendo justicia, especialmente justicia social.
A los 17 años inicio a estudiar la licenciatura en Derecho. Soy maestra en Derecho Procesal Penal Acusatorio, ambas con mención honorífica, tanto la licenciatura como la maestría en Derecho Procesal Penal. Tengo un doctorado en Derecho, soy especialista en juicios orales y también tengo una especialidad en medios alternos de solución de controversias. He tomado muchos cursos, muchos talleres en los últimos años especialmente, y destaco técnicas de interpretación y motivación en las decisiones judiciales en la Universidad de Girona y clínica de litigio estratégico internacional sobre prueba y oralidad en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por el Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos. En estos 14 años les comparto cuáles han sido los puestos que he desempeñado. Inicio litigando en materia penal, especialmente porque ahora en Oaxaca tenemos tribunales semiespecializados. Posteriormente ingreso a un tribunal en materia de trabajo, que son unas juntas de conciliación y arbitraje, pasando por varios cargos. Estuve más de 8 años en una junta de conciliación y arbitraje, siendo conciliadora laboral itinerante, igualmente siendo encargada de la mesa de amparo, secretaria de acuerdos, auxiliar de presidencia también. Y por el año 2020, fíjense, vi una convocatoria abierta para poder ingresar al Poder Judicial de la Federación. Es cierto que en el Poder Judicial se han hecho convocatorias solamente para quienes venían haciendo una carrera judicial, pero han habido algunas que son abiertas para todas las personas abogadas. En 2020 veo una convocatoria abierta, se inscribieron más de 10,000 personas abogadas y fui la única oaxaqueña que gana este concurso, teniendo uno de los mejores promedios a nivel nacional, y desde el año 2020 soy jueza de distrito especializada en materia de trabajo. Si escucharon, se conjugan dos materias tan importantes como es la materia penal y la materia de trabajo, y estoy participando para el cargo siguiente, que es el de magistrada de circuito. Con el sistema anterior, también teniendo 5 años como jueza, podía aspirar al cargo de magistrada. En este año estaría haciendo precisamente 5 años como juzgadora federal. Ahora les comparto alguna de mis propuestas. He sido una candidata que en Oaxaca se ha caracterizado por llegar de forma directa a las comunidades, a los pueblos. No he descansado un solo día. Mañana ya culmina el proceso de campaña y me he acercado y he escuchado directamente los reclamos y la necesidad en materia de administración de justicia, diciéndome en algunos pueblos, en algunas comunidades, que son los olvidados, los desprotegidos sociales. Entonces, concentrando alguna de mis propuestas, es que el día de mañana, que ya sea magistrada en materias penal y en materia de trabajo, pueda llegar a tu comunidad, a tu pueblo, con mi tribunal itinerante. Decirles, por ejemplo, que en la Ley Federal de Trabajo se encuentra reconocido ya los tribunales itinerantes, son una realidad, y el día de mañana me voy a acercar a tu pueblo, a tu comunidad, a tu municipio, llevando mi mesa de trabajo. Igualmente, decirles que el artículo 17 constitucional, a partir de septiembre de 2025, con esta integración del nuevo Poder Judicial Federal, nos exige que emitamos las sentencias en el plazo de hasta 6 meses, porque sabemos que hay un tribunal de disciplina. Perdón, ¿Sí? tiempo. Gracias. Entonces, concentro mis propuestas en la siguiente participación. Gracias. Muchas gracias por esas grandiosas respuestas. Ahora vamos a dar paso a nuestra segunda sección, que se denomina ronda de preguntas. Las candidatas van a tener, primero se les va a formular 3 preguntas en donde dispondrán de 3 minutos para que las respondan. Doy uso de la palabra a Jessie. Gracias, Isis. Bueno, la primera pregunta es, desde una mirada ética y vocacional, ¿cuál es su principal motivación para formar parte del Poder Judicial? ¿Y cómo se refleja esa motivación en su forma de impartir justicia? Le damos el uso de la voz a Brisa. O no, me parece que era Elsa Hernández, ¿verdad? Elsa Hernández, una disculpa. Gracias. Bueno, lo importante primero es que nos identifiquen. Si no nos identifican ustedes, no nos va a identificar el votante. Entonces voy a aprovechar para decir que soy Elsa Viviana Peralta Hernández, candidata a magistrada por el Tribunal de Disciplina Judicial de la Ciudad de México, boleta rosa número 18. Gracias. Y aquí está mi nombre también, en el correo que pueden ustedes escribir para cualquier duda. Y bueno, pues, ¿cuál ha sido la motivación fundamental para formar parte del Poder Judicial? Pues desde luego que la vocación. La vocación ha sido
lo que ha motivado digamos, mi amor por el Poder Judicial a lo largo de 35 años. Yo siempre he tenido ese compromiso inquebrantable, desde luego, con la justicia, desde que decidí ser abogado. Y cuando decidí ser abogado, y aparte la vida me llevó por digamos, por el servicio público, en el cual me acabo de jubilar con 35 años de servicio público, pues fue de verdad creer en este proceso. Lo conozco cómo ha ido cambiando, cómo ha ido evolucionando, y me ha generado una convicción de que el sistema judicial es el garante último de los derechos y las libertades de los ciudadanos. Por eso, en todas las trincheras que he estado, y ahora en esta, donde estamos frente a un proceso histórico, yo no quise perderme la oportunidad de participar en este proceso histórico, independientemente del resultado que se obtenga, que estoy segura que será positivo con el voto de ustedes y los apoyos que organizaciones como esta están dando. Para mí es fundamental no perderme esta oportunidad en este nuevo proceso. De cualquier manera, si esto resulta bien, seré una ganadora. Y si aún así hubiera muchísimos inconvenientes en en este tipo de elección, pues también habremos ganado, porque tendremos, digamos, que los elementos necesarios para poder analizar cómo ha sido este proceso, y ser parte de él nos legitimará muchísimo. Y entonces, pues yo no me lo quise perder, porque es la oportunidad para mí de seguir contribuyendo activamente a la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Yo creo en esto. Ya me tocó ser juez de los jueces y magistrados desde el punto de vista del órgano de control, y la verdad es que aprendí a desarrollar cualidades como imparcialidad y objetividad, transparencia y fundamentación de todos los actos que tuvieran que ver con el órgano, diligencia y responsabilidad, desde luego, y una que es importantísima para mí, humanidad y empatía. Hay que saber juzgar, y para hacerlo en este cargo es fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a juzgar a jueces y magistrados. A nosotros nos va a tocar, como tribunal de disciplina, ser los que garanticemos un debido proceso para quienes a su vez garantizan ese debido proceso para el resto de la población. Por tanto, estoy convencida y esto es lo que más me motiva a participar en este proceso, estoy convencida que saber hacer esto, tener la experiencia para poder, a través de un tribunal, revisar el actuar de jueces y magistrados y sancionar aquellas conductas que no sean acordes a su actuar conforme a las leyes de responsabilidades establecidas, es un gran honor, y es algo para lo que se requiere una gran experiencia y, sobre todo, motivación vocacional. Y esa es la que tengo. Gracias. Muchas gracias, Elsa, por tu gran participación. Entonces le doy el uso de la voz a Brisa Medina. Es el mismo cuestionamiento. Gracias. Mi nombre es Brisa Albores Medina. Igualmente, así me van a poder encontrar en la boleta. Sabemos que son 6 boletas de distintos colores y yo estoy en la boleta rosa con el número 01. Entonces, bueno, para mí impartir justicia es una gran responsabilidad. Fui la única o la primera mujer en mi familia que es profesionista hasta este momento, y a lo largo de mi trayectoria académica y en mi ejercicio profesional, mi compromiso ha sido absoluto con la justicia. Les decía, soy ganadora de este primer concurso a nivel nacional. Desde el día 1 que recibí un tribunal en materia de trabajo, he sido una mujer que ha pugnado siempre por decantarme por la justicia. Mi compromiso y mi vocación ha sido de tiempo completo. Ha sido una experiencia de vida, sin duda, ser juzgadora federal, y siempre me sigo preparando, siempre tenga la convicción de que cada asunto que llega a mi tribunal va a ser resuelto con independencia, con legalidad, con transparencia, con autonomía, y eso es lo que tenemos que darle esta certeza a la sociedad, que ahora busca estar informada, y precisamente se dan estos canales de comunicación ahora para que nuestros actos judiciales sean sometidos al escrutinio público. Soy una mujer que ya emite sentencias. Yo les dije, estoy también propuesta por 2 comités, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo me proponen. Soy la única candidata también en este cargo que la proponen ambos comités. Soy una mujer que actualmente ya emite sentencias con resultados probados. No tengo ningún antecedente de corrupción. Soy una mujer fiable que pide sabiduría todos los días para poder emitir sus sentencias. Como saben, el tribunal colegiado es un tribunal de alzada.
Entonces, me siento con las competencias, con la trayectoria y con la experiencia para poder revisar en un tribunal de alzada el procedimiento que emite una persona juzgadora de primera instancia. Esa va a ser mi labor. A través de un juicio de control constitucional, voy a poder verificar el procedimiento de una persona juzgadora y precisamente con la experiencia que me dan los últimos prácticamente 5 años como juzgadora federal, es que hoy aspiro al cargo de magistrada porque es el siguiente peldaño en donde las oaxaqueñas y los oaxaqueños podrían confiar en que también soy la única candidata que haya tenido experiencia en un tribunal federal, porque la justicia federal es especializada. Y en mi cargo como magistrada, pues conocería de los asuntos en materia penal, en materia de trabajo, con el artículo 123 constitucional, desde los trabajadores a los servicios de los poderes del Estado, desde los trabajadores del apartado B del artículo 123 constitucional, que son trabajadores del ámbito privado, ramas industriales y servicios, empresas productivas del Estado. Todo este bagaje de estos 14 años que tengo como experiencia es lo que pongo al servicio del pueblo de Oaxaca, precisamente. Esto es lo que soy. Soy una mujer muy comprometida, que ama la justicia y que cree en este proceso de transformación, que me quiero sumar, que levanté la mano y dije, voy a participar, me presento. Yo creo que tengo el perfil más idóneo para poder aspirar a este cargo de magistrada de circuito. Entonces, es importante que el derecho de los justiciables precisamente se vea materializado en tener personas confiables, que tengan conocimiento, que tengan experiencia para poder resolver sus asuntos. Muchas gracias. Su intervención ha sido muy enriquecedora para todos nosotros. Le doy el uso de la voz a Isis. Sí, muchas gracias por sus respuestas. Seguimos con el siguiente cuestionamiento. En su opinión, ¿qué prácticas internas dentro del propio Poder Judicial podrían estar limitando la libertad decisional de los jueces? ¿Cómo deberían abordarse? Comenzamos con la candidata Elsa Viviana. Adelante. Gracias. Bueno, precisamente por la experiencia que ya les he platicado y que conozco desde adentro cómo se lleva a cabo el desarrollo de la actividad jurisdiccional, pues considero que las principales prácticas internas que limitan la libertad de decisión de los jueces, pues desde luego la primera son las presiones jerárquicas o líneas institucionales que siempre tratan de imponer a los juzgadores una manera de resolver, una excesiva carga de trabajo y metas numéricas, cuando se busca más cantidad que calidad en las sentencias, un formalismo excesivo y apego estricto a precedentes, perdón, sin análisis crítico, y desde luego esto se debe también a una falta de preparación del personal de apoyo a todos los jueces, que precisamente por la carga de trabajo pues hacen muchas veces las resoluciones de machote o con base en precedentes que no siempre se ajustan al caso específico. Mecanismos de evaluación o ascenso que no priorizan criterios que se relacionen con la imparcialidad y la calidad de las sentencias. Y bueno, esto a grosso modo. Y en general, pues yo creo que para poder, digamos, combatir un poco todo esto, pues yo desarrollo como propuestas 3 herramientas. Desarrollé herramientas jurídicas, tecnológicas y sociales y comunitarias que tienden a ayudar y a coadyuvar en el tema que tiene que ver con el sistema de impartición de justicia. En las jurídicas, pues desde luego hay que fortalecer a la Defensoría Pública porque no toda la labor jurídica está en los jueces. A estos les llega lo que los litigantes aportan. Entonces, los litigantes es una parte muy importante de profesionalización para que también haya procedimientos y resoluciones jurídicamente sostenibles. Mecanismos alternativos de solución de conflictos, porque no todo tiene que ir a un juicio. Fortalecer la justicia oral y desde luego los mecanismos de impugnación que no sean tardados y que sean expeditos. En las herramientas tecnológicas, portales judiciales en línea, firma electrónica, aplicaciones de acceso legal y desde luego fortalecer la justicia virtual y la justicia en línea. Yo creo en la tecnología, me encanta, aunque ya me acusaron por ahí en todas partes de que me fascina. Sí, sí me encanta y la voy a seguir impulsando y considero que la justicia es una gran oportunidad para implementarla. Las herramientas sociales y comunitarias sería una tercera herramienta. Y desde luego que aquí yo me iría a clínicas jurídicas universitarias porque hay que preparar muy bien a los estudiantes frente a nuevos esquemas, preparar a las organizaciones de la sociedad civil porque también son importantísimas para generar litigios estratégicos y trabajo de comunidad que realmente ayude
a la justicia y abata el rezago. Centros de justicia integral, sobre todo para personas, ya me criticaron por haber dicho en otro foro que no son personas vulnerables, pero no sé cómo se diga ahora esa palabra, pero perdónenme todos los de derechos humanos por utilizarla. Pero aquí la idea es fortalecer más que cómo se diga, hay que fortalecer el apoyo y la ayuda a este tipo de población. Y finalmente, desde luego, una difusión de derechos humanos y una educación legal comunitaria, donde efectivamente los derechos humanos sean el centro de toda la resolución. La aplicación y el respeto de estos debe ser la principal herramienta para poder generar esquemas de justicia. Entonces, para mí, estas son las herramientas que he ido desarrollando para poder ir también abatiendo muchas de las injerencias que se tiene sobre los jueces y ayudarles a hacer su labor. Porque aquí, más que criticarlos, hay que ayudarles y como sociedad tenemos un compromiso. Gracias. Gracias por tu intervención, Elsa Viviana. Continuamos con Brisa Álvarez. Adelante. Muchas gracias. Bueno, pues he dividido en 5 áreas tan importantes de oportunidad también que tenemos para poder fortalecer la independencia judicial. La protección contra las presiones externas, el proceso de nombramiento transparente y objetivo, una organización interna que sea eficiente, el respeto a la jurisdicción judicial y la educación y la capacitación judicial. Voy a compartirles de qué tratan estos puntos. ¿Cómo puedo establecer mecanismos para garantizar que las personas juzgadoras no sean presionados por ningún poder o ningún organismo político, social o económico? Recordemos ahora que se ha instaurado un tribunal de disciplina, que es un órgano que propiamente puede recibir quejas tanto de cualquier persona ciudadana como de cualquier autoridad cuando vean que precisamente alguna persona juzgadora se decanta por algún interés que sea político, social o económico, podemos presentar una queja en contra de esta persona juzgadora. Eso es algo que fortalece y que hace esta convicción de independencia judicial. Este proceso de nombramiento transparente y objetivo, existen muchas dudas por parte de la sociedad de cómo se nombraba a las personas juzgadoras. Nos ha tocado como personas candidatas caminar y explicarles de boca en boca, de viva voz y decirles, ¿cómo llegué al cargo de jueza? Yo les dije, actualmente soy jueza federal. ¿Por qué? Por un procedimiento de exámenes, que a lo mejor a la sociedad no le quedaba muy claro que este procedimiento sea transparente y sea objetivo. Por lo menos puedo hablar de mi experiencia, que así fue mi designación. Yo no tenía a ningún, ni tengo a ningún familiar dentro del Poder Judicial de la Federación. Me inscribí como cualquiera de ustedes, teniendo 30 años de edad, me inscribo a esta convocatoria, gano el examen y es así como llegué a ser juzgadora. Pero ahora cambia este proceso de nombramiento. Nos legitiman a través del voto, porque ahora la sociedad es quien le va a exigir a esa persona juzgadora que resuelva de acuerdo a los intereses de todas las personas, con el reconocimiento de la protección de los derechos humanos de todas las personas, pero especialmente de los sectores más vulnerables. Que tengamos una organización interna eficiente, les decía. He implementado sistemas innovadores, eliminando trámites burocráticos también para poder emitir una sentencia en corto plazo. En el sistema laboral a nivel federal, la media aritmética aproximadamente está en 5.7 meses de emisión de una sentencia. Soy tan cuidadosa cada que tomo una decisión en cada asunto para que se puedan acortar esos plazos y tengo sentencias en 1, en 2, 3 meses y hasta en 4.7 meses en que dura todo un procedimiento, recortando de manera pues muy importante los plazos para que puedan tener una resolución y también dándole seguimiento a la ejecución de una sentencia, porque mi trabajo no nada más culmina con la emisión de una sentencia, sino que se tiene que cumplimentar. Igualmente, el respeto a la jurisdicción judicial. El Poder Judicial debe ser respetado en su función de impartir justicia y los demás poderes también se deben de abstener en poder interferir en sus decisiones. Entonces, de forma genérica, estas son mis propuestas para que podamos garantizar también esta independencia judicial y las determinaciones que emitamos las personas juzgadoras. Gracias. Adelante, iríamos a la última pregunta dentro de esta sección. Finalmente, para iniciar con la respuesta de la candidata Elsa Viviana Peralta, la maestra Elsa Viviana Peralta, finalmente, ¿cómo cree usted que se puede fortalecer la relación entre el Poder Judicial y la ciudadanía sin comprometer la autonomía y la imparcialidad judicial? Tiene 3 minutos, candidata. Adelante. Gracias. Bueno, yo creo fundamentalmente y por obvias razones,
Primero que nada, en procesos de transparencia y acceso a la información. Recordemos que lo único que desapareció de manera reciente fue el órgano garante, pero el derecho de acceso a la información no, y menos en el plano de la justicia. Entonces, un eje importante aquí es la publicación de sentencias. Poner a disposición pública las sentencias con el debido resguardo de datos sensibles, con lenguaje claro y accesible que permita a la ciudadanía comprender lo que está sucediendo en sus procesos. Una de las quejas mayormente expuestas por la ciudadanía es esa, que no sabe de qué se trata el tema. Lo principal es, a través de este acceso a la información, poner a disposición de las personas, explicarles cómo, para que nos comprendan cómo funcionan los procesos judiciales, los roles de los diferentes actores, los derechos de todos ellos en el sistema, a través de muchísima información que se genere con las herramientas que ya mencioné, fortaleciendo también esos mecanismos que ayudarán a acercar la justicia a las personas. La rendición de cuentas, desde luego, sin injerencias políticas, contar con mecanismos de queja eficientes y de supervisión también. Recordemos que a mí me va a tocar resolver todas esas denuncias que hay al respecto, y es importante que la gente sienta que no va a haber impunidad, que habrá juicios también justos, porque yo estoy convencida que no todos los jueces ni no todos los magistrados son corruptos, pero cuando haya conductas como las que mencionó Amarande o como las que se han dado de manera muy común, serán a través de un debido proceso sancionados debidamente los jueces y magistrados que en ello incurran. Informes públicos, la información es poder, y hay que informar de toda la ciudadanía para que sepa cómo funciona todo esto. Desde luego, un acercamiento y una educación cívica, programas de educación judicial, jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas, uso de un lenguaje claro en todos, en los portales, en las sentencias, en los informes, en todas partes, y canales de comunicación bidireccional. Debemos generar también mesas de diálogo, consulta, presencia en redes sociales. Les decía, yo soy fan de la tecnología, me encantan las redes sociales. Por cierto, síganme en todas mis redes. Ya les puse en su chat 2 canales, mi canal de WhatsApp, mi canal de YouTube, y pueden encontrarme como Elsa Viviana P. Nada más pónganle así en Google y van a encontrar un montón de información, que hasta van a querer borrarme o ¿cómo se dice? Bloquearme, porque por todas partes les va a llegar información. Esto es importante. Hay que utilizar toda esta información de manera institucional para difundir la información relevante y que la gente conozca cómo está actuando ahora el Poder Judicial y si realmente estas reformas están teniendo el efecto que la población espera. Que responda también este Poder Judicial y este cambio a las expectativas de la ciudadanía. Esto es lo principal que debemos trabajar y el principal reto que quienes lleguemos a estos cargos, en cualquiera de los que estemos aspirando, logremos, porque eso será lo que nos legitime con la sociedad y lo que haga que ésta se acerque a nosotros. De lo contrario, esta reforma tenderá a fracasar. Gracias. Adelante. Bueno, muchas gracias, candidata Elsa Viviana, maestra Elsa Viviana. Vamos entonces, repito, la pregunta para la candidata Blisa Álvarez Medina es, finalmente, ¿cómo cree usted que se puede fortalecer la relación entre el Poder Judicial y la ciudadanía sin comprometer la autonomía y la imparcialidad judicial? Por favor, tiene 3 minutos para pasarles posteriormente al mensaje final. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, lo importante ahora es poder garantizar que la administración de la justicia sea impartida por juezas, jueces, magistradas, magistrados con autoridad moral. Prácticamente el tema fue esta ética judicial que tenemos que tener las personas juzgadoras. Garantizar una justicia accesible, pronta, completa, imparcial. Para hacer patente esta confianza depositada en los tribunales, es importante también actualizar nuestros sistemas de trabajo. Estas actitudes y exigencias que pues tenemos que dar frente y de cara a la ciudadanía, también en el reconocimiento de los principios rectores de la ética judicial y hacer patente en todo momento la garantía constitucional que establece el artículo 17, relativa a que toda persona tiene derecho a que se le administre una justicia pronta, completa e imparcial. Voy a tener el contacto, voy a seguir teniendo el contacto con las personas justiciables. Para mí fue un parteaguas igualmente incursionar en las redes sociales, por ejemplo, porque estaba así dedicada a trabajar, pero ahora ante esta exigencia, ante este conocimiento de las personas que requieren saber quién es su juzgadora, quién es su magistrada,
Tener el contacto directo lo vamos a seguir haciendo a través de las redes sociales, igualmente informando de forma periódica cuál es mi actividad, cuáles fueron pues los asuntos que he resuelto, por qué he resuelto de tal o cual manera, pero abriendo más este panorama y este canal de comunicación con las personas del pueblo de Oaxaca, precisamente donde soy originaria. Los invito también a que me puedan seguir en mis redes sociales. Estoy en todas las redes sociales como Brisa Albores Medina. En la red social de su preferencia, he estado interactuando mucho con las personas, igualmente que me preguntan pues temas jurídicos, que me mandan mensajes de felicitaciones. He avanzado mucho en esta campaña y tengo mucha fe que este domingo, porque la elección ya es este domingo 1 de junio, y el objetivo también de esta charla es precisamente que nos conozcan, que puedan saber quién es el mejor perfil. Yo les pido, por favor, a las personas que sean de Oaxaca o que tengan familiares allá, que puedan agregarme a las redes sociales, que puedan sugerir que voten precisamente en la boleta rosa, escribiendo 01 por Albores Medina Brisa. Entonces es muy importante ahora estos procesos de innovación. Vamos a tener un tribunal de puertas abiertas en donde ni siquiera sea necesario pues agendar una cita con antelación con la persona magistrada. El día que te presentes, que sepas que tu magistrada de materias penal y de trabajo va a estar ahí en el tribunal resolviendo los asuntos, escuchándote de forma directa, siendo transparente en los procesos. Con la presencia de ambas partes podemos comentar e igualmente hacer uso de los métodos alternos de solución de controversias para poder dar o dirimir un asunto, porque como bien dicen, no todos los asuntos tienen que ir a conflicto, no todos los asuntos concluyen en una sentencia. Entonces, voy a establecerlo también desde un tribunal colegiado que precisamente no se hace porque no había este contacto directo con las personas involucradas en un proceso. Pero ahora lo voy a hacer, voy a recibirlos, voy a proponerles alguna solución, alguna conciliación en el procedimiento en la medida de lo posible, porque son asuntos penales y en materia de trabajo también con el reconocimiento del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la Ley Federal del Trabajo, lo voy a hacer posible. Muy bien, muchísimas gracias a ambas candidatas por sus respuestas a esta última pregunta de la sección de preguntas. Y bueno, vamos a la tercera sección, el mensaje final. Cada candidatura tendrá 1 minuto para dirigir un mensaje libre y directo a la ciudadanía con el propósito de expresar sus reflexiones finales. Iniciamos con la candidata, la maestra Elsa Viviana Peralta. Por favor, adelante con su mensaje final. Muchas gracias. Bueno, primero que nada se impone agradecer nuevamente que nos permitan habernos dirigido a su público y poder exponer nuestras ideas. Yo considero que el Tribunal de Disciplina Judicial representa una oportunidad histórica para fortalecer la integridad del Poder Judicial. Esta creación responde a la demanda social de contar con jueces y magistrados que actúen con honestidad, imparcialidad y responsabilidad. Sin embargo, su eficacia, estoy convencida que dependerá no solo de su marco legal, sino de la capacidad para actuar con independencia en los términos que ya expuse. Es fundamental que este órgano no se convierta en una herramienta de presión política, sino en un pilar de confianza ciudadana. Eso nos va a legitimar y no solo el voto que espero tengan a bien expresar por mí. La justicia empieza en casa y el tribunal debe ser ejemplo de legalidad, respeto a los derechos humanos y rendición de cuentas. Solo así podrá cumplir su función de vigilar al juzgador sin vulnerar el debido proceso ni el Estado de Derecho. Esto creo plenamente como magistrada aspirante al cargo de magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial. La ciudadanía y el propio sistema judicial deben acompañar su desarrollo con vigilancia crítica y colaboración constructiva. De algo estoy convencida porque ya lo practiqué, lo sé y quiero seguir mejorando esa práctica en aras de un buen poder judicial. Un juez que sabe que será evaluado con justicia, también juzgará con justicia. En este trayecto me he encontrado con muchos que me han expresado esa confianza y quiero dejarlo aquí de manifiesto. Me han dicho, al conocer mi trayectoria como contralora y en los temas de transparencia, que les da tranquilidad saber que aspiro a este cargo porque tengo las herramientas, conozco lo que se hace al respecto y ya he evaluado, fiscalizado, revisado el actuar de jueces y magistrados como contralora, como la primera contralora. Nunca utilicé ese órgano de control como un órgano de represión, ni mucho menos de persecución. Así creo que debe ser evaluado un juez o un magistrado, sin esas presiones, sin esas cargas.
que sea evaluado su trabajo conforme a los parámetros establecidos para ello, que se sancione lo que se tenga que sancionar, que se erradiquen las prácticas que se tengan que erradicar, pero siempre también respetando los derechos de los juzgadores que van a pasar por ese tribunal de disciplina. Porque, insisto, un juez que sabe que será evaluado con justicia, también juzgará con justicia. Será un honor servir si tengo a bien contar con su voto. Repito rápidamente, soy Elsa Viviana Peralta Hernández, aspirante al cargo de magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial de la Ciudad de México, porque también hay cargo federal. Estoy en la boleta rosa, el número 18, Elsa Viviana Peralta Hernández, y tengo por ahí un hashtag que se llama la 18 de la Rosa, perdón, Ciudad de México, Tribunal de Disciplina Judicial. Gracias, síganme en todas mis redes. Agradezco a la OMCA, nuevamente a su presidenta, al Consejo. Amigos, compañeros, gracias por abrirnos estos espacios. Es un honor para mí haber iniciado en otros espacios, pero cerrar en casa. Esta es mi casa, la OMCA. Y me da mucho gusto que me haya abierto las puertas para dirigir un mensaje final en este cierre de campaña. Muchas gracias y de verdad que contamos con todo su voto, el de la membresía y el de toda la gente que nos está viendo y que quiera y que la hayamos convencido de nuestro, digamos, de nuestro discurso, de nuestros planteamientos. Y finalmente diré que aquí podemos haber dicho muchas cosas, pero es con la experiencia y con la práctica que se va a demostrar. Dennos la oportunidad de demostrarlo. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, candidata, el mayor de los éxitos en este cierre de campaña. Y bueno, vamos en este caso con la candidata Brisa Albores Medina. Por favor, en este caso, su mensaje final. Muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias. Recordarles que la elección ya es el próximo domingo 1 de junio. Es muy importante porque tenemos una cita con la democracia. Ahora es el pueblo, es la sociedad, en especial, en mi caso, todo Oaxaca va a votar. Decirles que en mi estado de Oaxaca tenemos 8 regiones y se va a votar en todo el estado. Nosotros no estamos divididos por alguna delegación, sino que se vota en las 8 regiones. En todos los municipios va a haber una casilla. A todas las personas oaxaqueñas nos va a estar esperando nuestra boleta y nos van a dar 6 boletas el próximo domingo 1 de junio. Aquí les compartí cuál es la boleta en la que estoy participando. Me llamo Albores Medina Brisa. Ustedes están viendo que estoy encabezando la lista de las mujeres. Si vemos la boleta del lado izquierdo, ahí vamos a ver en primer lugar mi nombre, Albores Medina Brisa. Vamos a escribir este número que nos ha asignado el INE, que en mi caso es el número 01. Tenemos que escribirlo, escribir el 01 o en su caso encerrar mi nombre completo para poder pues otorgarme este voto de confianza, decirles que tengo muchas ganas de servirle a través de un tribunal colegiado de circuito en materias penal y de trabajo, decirles que soy, si ven aquí, dice 01 PE y PL. Esos son los indicadores que nos refieren a que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo me proponen para ser magistrada penal y de trabajo. Soy la única candidata que la proponen los 2 comités, soy la única candidata que ha tenido experiencia en un tribunal federal, garantizo legalidad, autonomía, transparencia, independencia para poder llegar al cargo de magistrada de circuito. Igualmente invitarlos a que me sigan a través de mis redes sociales, decirles que ejerzamos esta gran oportunidad de que seamos nosotros quienes elijamos al mejor perfil, que en su caso me presento como la mejor opción para este cargo. Tenemos un abanico de posibilidades, varias personas candidatas, decirles también que las mujeres en este caso contendemos con mujeres. Si ven alguna persona, hombre, que está contendiendo para este cargo, directamente no compite conmigo, las mujeres contendemos con mujeres, pero sí es importante que salgamos a votar. Yo lo que quiero hacer en esta tarde, prácticamente ya en cierre de campaña, que salgamos a votar. Me he esforzado mucho, he caminado con mucho corazón, determinación, compartiéndole mis propuestas de forma directa, visitando a cada familia, saludando a las personas en la calle, y eso para mí hoy ya me hace ganadora, porque el día de, pues todos estos tiempos, estos 2 meses, he escuchado de forma directa a las personas, he estrechado su mano, he dado un abrazo, diciéndoles que tenemos que confiar en la impartición de la justicia, y así me presento como una mujer fiable, una mujer que pide sabiduría todos los días para resolver los asuntos. Entonces, pidiéndoles de nueva cuenta que escribamos 01 en la boleta rosa por Albores Medina Brisa este domingo ya, 1 de junio de 2025. Agradecida totalmente con la OMCA, con todas las personas
que nos ayudaron para poder dirigirnos precisamente al público, saludando también a todas las personas que se conectaron y pidiéndoles que compartan mi perfil para todo el estado de Oaxaca. Gracias a todas las personas que están presentes, Isis, Carlos, Jessica también, mi compañera también candidata. Mucho éxito para el Tribunal de Disciplina y a la presidenta también, Cristina Vizcaíno. Gracias. Muchas gracias, candidata. Continuando con el orden del día, tiene la palabra nuestros colegas Isis y Jessy. Adelante. Muchas gracias. Gracias. Bueno, candidatas, gracias por esas respuestas y aportaciones de gran calidad. Sin duda alguna podemos ver que son profesionales de primer nivel. Pasamos con la siguiente sección, que son preguntas del chat. Y uno de nuestros participantes, José Ángel, nos pregunta: hola, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué las motivó a querer formar parte del Poder Judicial? El cuestionamiento es para Elsa Viviana. Adelante, tienes 1 minuto. Bueno, ya les dije desde un principio que la motivación para formar parte del Poder Judicial, pues desde luego fue vocacional. Tuve la vocación de ser abogado desde muy pequeña y al concluir la carrera, bueno, no al concluir, desde que inicié la carrera tuve la oportunidad de entrar a trabajar como mecanógrafa en el Poder Judicial y de ahí en adelante la vida me llevó por toda la carrera judicial y la conozco perfectamente y por lo mismo pues tengo esta vocación que ya expliqué ampliamente desde el principio como una de las principales preguntas que me hicieron. Esta convicción de que el sistema judicial es el garante último de los derechos y libertades de los ciudadanos, pues es lo que me hace insistir en seguir participando. Les decía en algún momento que ya me había, bueno, yo por los 35 años de servicio y dadas las condiciones que hay en temas de pensiones, pues decidí jubilarme. Pero pues toda la gente me dijo, ¿cómo te vas a ir, Vivi? Segura estoy que no te vas. Y no, vean, se aperturó este proceso y decidí inscribirme, ¿no? Y bueno, yo estoy postulada por el Ejecutivo local y es algo que me enorgullece mucho. Eh, digamos que pues quiero seguir trabajando en pro de la sociedad. Esto es como los cantantes, me quiero morir en el escenario y si el escenario es un tribunal, pues qué digna muerte. Muchas gracias. Muchas gracias, Elsa, por tu participación. Hay una segunda pregunta de Eduardo. Dice: buenas tardes, mi pregunta es, ¿cómo tratar de erradicar la corrupción cuando muchas veces tenemos muchas pautas para llegar a la justicia? Este cuestionamiento va dirigido para Brisa Medina. Tienes 1 minuto para contestar. Claro, Brisa Albores Medina. Bueno, le respondo a Eduardo. Fíjense que en materia laboral, por ejemplo, tenemos actuaciones notoriamente improcedentes. Es importante que hagamos valer la ley. Yo digo que la corrupción es un tema de 2 personas. Si tú me ofreces alguna dádiva, alguna prestación en especie, también desde ofrecer esta corrupción por parte de alguna persona justiciable merece una sanción. Tenemos una imposición de multa que va de 100 hasta 1000 UMAS, la unidad de medida y actualización, para la persona que te proponga que puedas resolver de alguna manera o algún otro favor en el proceso judicial. Entonces, esta sanción se decanta para los testigos, para los peritos, para los justiciables. Y si tú tienes conocimiento de que alguna persona servidora pública, desde el primer nivel, actuario, oficial, secretario, jueza, magistrada, tiene estas prácticas de corrupción, para eso precisamente va a estar el Tribunal de Disciplina, para que presentes una queja, la puedas documentar y se pueda iniciar este procedimiento de sanción en contra de la persona juzgadora. Así vamos a eliminar la total corrupción en el Poder Judicial de la Federación, señalando con nombre y apellido a la persona juzgadora que comete esos actos. Hay que tener también el valor civil de denunciar, hay que decir de forma clara y precisa quién es la persona que hace estos actos de corrupción para que se pueda separar de forma inmediata también del cargo en dado caso que se llegue a acreditar estos actos de corrupción, pero no permitirlo jamás. He dado lugar a la corrupción en mi vida profesional y no lo voy a hacer. Entonces es importante que tengamos también los ojos sobre la actuación
de todas las personas que integran un tribunal, porque precisamente ahora que nos conocen, que saben cuál es el nombre y el apellido de una persona que está en el tribunal, exigirle de esa forma porque ya está legitimada también mediante un voto popular. Muchas gracias, Luis Álvarez Medina, por tu participación. Agradecemos infinitamente a las candidatas Brisa Albores Medina, a la candidata Elsa Viviana, a las candidatas que se tuvieron que retirar. Estos ejercicios, de verdad, es un verdadero placer escucharlas, saber que hay tanto talento en la abogacía. Las puertas de la ONCA están abiertas para ustedes. Agradecer a todos mis colegas abogados que hacen posible estos ejercicios. Por supuesto, a nuestra presidenta y como dice Darwin, ¿verdad? En la teoría de la evolución, pues es adaptarnos y evolucionar y sobre todo escuchar esta parte de tan valientes decisiones. Muchas felicidades. Gracias, Juan Carlos, Carlos Ramón, gracias, Jessy Monroy, gracias, Isis Anel, gracias a todos ustedes por participar y vamos a votar este 1 de junio consciente e informadamente. Le doy el uso de la palabra a nuestra presidenta para que dé el cierre de estos conversatorios. Muchas gracias. Adelante, presidenta. Muchas gracias. Yo quiero agradecer a todas y cada uno de ustedes. Quiero decir su nombre porque me parece muy importante visibilizarlas por este gran ejercicio que han hecho. Coincido con Miriam, es un ejercicio muy cansado, de mucha valentía, de tener verdadera convicción de pertenecer a un cargo al que están aspirando. Y quiero reconocer el trabajo y la labor que ha hecho la maestra Elsa Viviana Peralta Hernández, la maestra Areshuareli Amarande Riojas Orozco, la doctora Brisa Albores Medina y la doctora María Elena Lugo del Castillo. Les felicito por esta gran labor que han hecho en esta campaña, por el aguante, por estar aquí, por participar y esperamos que el día 1 de junio tengamos una buena noticia de parte de ustedes. Ya lo sabremos a través de los medios de comunicación. Voy a dar un mensaje final que me parece de gran relevancia. Hoy estamos en el cierre de este evento y hemos llegado al momento de clausurar nuestro conversatorio. En este momento tan importante de clausura de este conversatorio, quiero comentarles que como ningún otro colegio de abogados en el país, de un universo de 64 candidatos a ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los conversatorios de la ONCA albergaron la presencia de 20 candidatos y candidatas. Esto se logró gracias a la tenacidad, empeño de un gran equipo, principalmente ante la dirección de la presidencia de la ONCA, la coordinación de Jorge Sánchez Arellano, el trabajo constante de Miriam Karina Constantino Castro, pero el apoyo de dos personas también que fueron muy importantes para la realización de este evento y que quiero visibilizar a través de este mensaje. Ana Paola Mozo Rodríguez y Marisela Moreno Rojas. En la coordinación de este conversatorio de magistradas, magistrados, jueces y juezas del Poder Judicial de la Federación y de la Ciudad de México, el día de ayer y hoy tuvimos la participación de destacados abogados y abogadas que aspiran a ocupar un cargo en la próxima elección. Lo digo con pleno convencimiento, este ejercicio realizado por el colegio nos brinda una gran satisfacción, pues dimos cumplimiento a uno de nuestros objetivos principales que dieron origen al nacimiento de esta Orden Mexicana Colegio de la Abogacía: cumplir con nuestra responsabilidad con la sociedad. Desde nuestra trinchera lo seguiremos haciendo y será un eje diferenciador
de la ONCA frente a otras organizaciones de la abogacía. Hemos dado cumplimiento a los valores, misión y filosofía plasmados en nuestros estatutos sociales y acordados por el Consejo Directivo Nacional del Colegio. La dinámica para dar a conocer los perfiles y la trayectoria de nuestros invitados, respetando la normatividad que nos impone el órgano electoral, ha sido escrupulosamente cuidada por nuestros coordinadores y la presidencia de este colegio. Felicito atentamente a los coordinadores y moderadores, Jorge Sánchez Arellano, Miriam Karina Constantino Castro, a la institución que fue una vinculación para nosotros y difusión de nuestros eventos, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Asimismo, agradezco a quienes nos apoyaron en la moderación, destacadas aspirantes y abogadas de nuestro colegio, Isis Anel Moreno Torres, Roxana Herrera Telles y Carlos Ramón Campos Chávez. Estoy olvidando a Jessica Monroy, que también nos acompañó el día de hoy. Les agradezco a todos y cada uno de ellos. Destaco que durante el desarrollo de los conversatorios contamos con un aproximado de 200 asistentes en todas nuestras sesiones. Realizamos la edición de 7 videos que están disponibles para ustedes en la página de YouTube de la ONCA. Nuestro trabajo en este proyecto el día de hoy ha concluido. Deseamos a las y los participantes para ocupar algún puesto de elección suerte y éxito. No me queda más que reiterar mi agradecimiento a todas y todos quienes desde su posición en el colegio, coordinadores, asociados, aspirantes y personal administrativo, han hecho posible la realización de estos eventos, los cuales pasarán a la historia de la Orden Mexicana Colegio de la Abogacía y de nuestro país con el nivel e importancia de aquellas instituciones que pisan fuerte y que dejan una huella para los que vienen atrás. Siendo las 6:31 horas del día 27 de mayo del 2025, en mi carácter de presidenta de la Orden Mexicana Colegio de la Abogacía, doy por clausurado el desarrollo de estos conversatorios. Enhorabuena para la Orden Mexicana Colegio de la Abogacía. Enhorabuena para ustedes. Éxito este 1 de junio. Muchas gracias.